Tus riñones pueden haber perdido la mitad de su función antes de que aparezca el primer síntoma que te lleve al médico. No el 10%, no el 20%, la mitad. Y cuando finalmente ese síntoma aparece, cuando la persona decide ir a la consulta y el médico pide el análisis correcto, el daño que ya existe no se revierte. Los riñones no se regeneran. Lo que se perdió, se perdió. Lo que queda es lo que queda. Y lo que queda es lo que hay que proteger. Eso es lo que hace que la enfermedad renal crónica sea diferente a casi cualquier otra condición crónica. No avisa con claridad. No duele en sus etapas tempranas, de manera que motive a ir al médico. No produce una señal única e inconfundible que grite que algo está fallando. Produce señales difusas que parecen otras cosas, que parecen el cansancio normal de los años, que parecen la presión que ya se sabe que está alta, que parecen simplemente la vejez con todo lo que eso implica. Y mientras esas señales se atribuyen a otras causas, mientras tienen otras explicaciones que parecen suficientes, los riñones siguen perdiendo función de manera silenciosa, progresiva y sin posibilidad de retorno. Soy el doctor Alejandro Vega y hoy te voy a explicar exactamente qué hacen los riñones en tu cuerpo y cuántas funciones vitales dependen de ellos más allá de producir orina, por qué su pérdida de función puede pasar completamente desapercibida durante años mientras el daño se acumula, cuáles son las 5 señales específicas que aparecen antes de que la enfermedad renal esté en estadio avanzado y que muy pocos médicos preguntan activamente en la consulta, qué 2 análisis simples pueden detectar el daño renal años antes de que los síntomas aparezcan y qué 4 hábitos están dañando los riñones de millones de adultos mayores de manera silenciosa sin que nadie se los haya explicado con claridad. Quédate hasta el final porque el hábito número 3 es uno que la mayoría de los adultos mayores con presión alta o diabetes están haciendo todos los días convencidos de que están cuidando su salud y que en realidad puede estar acelerando el deterioro de sus riñones de manera directa. Quiero presentarte a doña Esperanza, 64 años, maestra jubilada de Guadalajara, mujer organizada y disciplinada con diabetes tipo 2, diagnosticada hacía 8 años. Doña Esperanza era exactamente el tipo de paciente que los médicos desearían tener. Nunca faltaba a sus controles, tomaba sus medicamentos a la misma hora todos los días, llevaba un registro de su glucosa y pedía sus análisis de hemoglobina glicosilada cada 3 meses como le habían indicado. Desde hacía aproximadamente 2 años, sin embargo, había algo que no encajaba con su disciplina de paciente modelo. Tenía los pies y los tobillos hinchados al final del día, especialmente si había estado de pie. Se cansaba con más facilidad que antes, sin que la glucosa estuviera descontrolada. Orinaba con más frecuencia de noche, 2 o 3 veces, y tenía un picor en la piel, especialmente en las piernas y la espalda, que ninguna crema hidratante ni ningún antihistamínico lograba calmar. Cada uno de esos síntomas tenía una explicación alternativa que parecía suficiente. La hinchazón era el calor de Guadalajara y pasar mucho tiempo de pie. El cansancio era la diabetes que siempre cansa un poco. La frecuencia nocturna era la vejiga que cambia con la edad. El picor era la piel seca que se vuelve más sensible después de los 60. En 2 años de controles de glucosa y hemoglobina glicosilada, con análisis trimestrales que doña Esperanza guardaba ordenados en una carpeta, nadie le había pedido creatinina en sangre ni microalbúmina en orina. Cuando finalmente un médico diferente los pidió, el resultado mostró una tasa de filtración glomerular de 42 mililitros por minuto. El valor normal es mayor de 90. Enfermedad renal crónica, estadio 3. Moderada. Sus riñones habían perdido más del 40% de su función, mientras los análisis de rutina, perfectamente ordenados en su carpeta, miraban completamente hacia otro lado. Para entender por qué la enfermedad renal es tan silenciosa, primero necesitas entender qué hacen exactamente los riñones y por qué tienen tanta reserva funcional que el daño puede acumularse durante años sin que el cuerpo lo note. Los riñones son 2 órganos del tamaño aproximado de un puño adulto, ubicados en la parte posterior del abdomen, uno a cada lado de la columna vertebral.
Cada riñón contiene aproximadamente 1 millón de unidades de filtrado llamadas nefronas, y juntos filtran alrededor de 180 litros de sangre al día para producir entre 1 y 2 litros de orina. Su función más conocida es eliminar los productos de desecho del metabolismo y el exceso de líquidos. Pero eso es solo una parte de lo que hacen. Los riñones regulan la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que controla el tono de los vasos sanguíneos y el volumen de sangre. Controlan el equilibrio de sodio, potasio, calcio y fósforo en sangre, minerales cuya desregulación puede causar desde calambres hasta arritmias cardíacas. Producen eritropoyetina, la hormona que le indica a la médula ósea que produzca glóbulos rojos. Activan la vitamina D para que el intestino pueda absorber el calcio y mantienen el equilibrio ácido-base de la sangre, que necesita mantenerse en un rango muy preciso para que las enzimas del cuerpo funcionen correctamente. Cuando los riñones pierden función progresivamente, todas esas funciones se deterioran de manera simultánea, y el mecanismo que explica por qué la enfermedad renal es tan silenciosa es la reserva funcional. Cuando una nefrona muere o se daña de manera irreversible, las nefronas que quedan aumentan su trabajo individual para compensar. El sistema tiene tanta capacidad de compensación que puede perder entre el 40 y el 50% de las nefronas sin que el análisis de creatinina salga fuera de rango. Solo cuando la pérdida supera lo que la reserva puede compensar, los análisis empiezan a mostrar alteración, y solo cuando la pérdida es aún mayor, aparecen síntomas que la persona pueda notar. Por eso una persona puede tener 40 o 50% de función renal y no sentir nada específico, solo señales difusas que tienen otras explicaciones más inmediatas y más plausibles. Descarga el protocolo de la longevidad en el comentario fijado. El enlace está justo abajo. Señal número 1. Hinchazón en pies, tobillos o alrededor de los párpados, especialmente pronunciada por la mañana o al final del día. Cuando los riñones no filtran con la eficiencia necesaria, no pueden eliminar el exceso de sodio y agua que se retienen en los tejidos, produciendo edema. La hinchazón de los tobillos y los pies que empeora progresivamente a lo largo del día, y la hinchazón alrededor de los ojos que aparece por la mañana y que no es costumbre en esa persona, son las presentaciones más frecuentes de la retención de líquidos de causa renal. Muchos adultos mayores tienen esta hinchazón desde hace meses o incluso años y la atribuyen al calor, a estar demasiado tiempo de pie, a los medicamentos para la presión o simplemente a los años, sin saber que puede ser una señal de que los riñones no están haciendo su trabajo de eliminación de líquido con la eficiencia que el cuerpo necesita. Señal número 2. Cansancio profundo y persistente que no mejora con el descanso, a veces acompañado de dificultad para concentrarse o lentitud mental. Cuando los riñones pierden función, la producción de eritropoyetina, la hormona que fabrican para estimular la médula ósea a producir glóbulos rojos, cae de manera progresiva. El resultado es anemia renal, que produce un agotamiento profundo que no mejora con dormir más ni con descansar, y que puede ser difícil de distinguir del cansancio de otras causas. Además, cuando los riñones no filtran con eficiencia, los productos de desecho del metabolismo se acumulan en sangre produciendo lo que se llama uremia subclínica, que afecta la función cerebral y produce lentitud de pensamiento, dificultad para concentrarse y una niebla mental que muchos adultos mayores atribuyen a la edad. Un dato que muchos médicos no mencionan: la anemia de causa renal no responde bien a los suplementos de hierro ni al ácido fólico, porque el problema no es la falta de materia prima, sino la falta de la señal hormonal que le dice a la médula ósea que produzca. Tratar esa anemia con hierro sin investigar el riñón es como intentar encender un motor sin combustible, cuando en realidad lo que falla es el sistema de encendido. Señal número 3. Cambios en la orina que no son habituales. La orina espumosa que persiste de manera consistente, que forma burbujas que tardan más de lo normal en desaparecer cuando cae en el inodoro, puede indicar presencia de proteínas en la orina,
lo que se llama proteinuria o albuminuria. Las proteínas no deberían pasar a la orina cuando los filtros renales funcionan correctamente. Están diseñados para retenerlas en la sangre. Cuando aparecen en la orina, es una señal directa de que los glomérulos, los filtros del riñón, están dañados y están dejando pasar lo que no deberían dejar pasar. La orina oscura, de manera persistente, sin relación con la ingesta de agua, puede indicar acumulación de productos de desecho. Y la sangre en la orina, como mencioné en el video de la próstata, nunca debe ignorarse. En el contexto renal puede indicar daño glomerular, cálculos renales que irritan el tracto urinario, o en casos menos frecuentes, tumores renales. Señal número 4. Picor persistente en la piel sin causa dermatológica clara. Cuando los riñones no eliminan los productos de desecho del metabolismo proteico con eficiencia, esos productos, especialmente la urea y los fosfatos, se acumulan en sangre y se depositan en la piel, produciendo un picor difuso, intenso, que no responde a las cremas hidratantes ni a los antihistamínicos habituales. Es un picor que suele empeorar de noche, que afecta especialmente las piernas, la espalda y los brazos, y que muchos adultos mayores llevan meses tratando con dermatólogos sin saber que el origen está en los riñones. Señal número 5. Presión arterial que progresivamente se vuelve más difícil de controlar a pesar del tratamiento. Los riñones regulan la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando pierden función, ese sistema de regulación se sobreactiva o falla en su calibración y la presión sube y se mantiene elevada de una manera que los medicamentos antihipertensivos solos no logran controlar completamente. Es un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo y que empeora con el tiempo. La hipertensión no controlada daña los pequeños vasos de los glomérulos renales. Los riñones dañados no regulan bien la presión mal controlada daña más los riñones y la función renal sigue cayendo. Muchos adultos mayores que toman 2 o 3 medicamentos para la presión y siguen con lecturas elevadas tienen un componente renal que nunca ha sido investigado específicamente y cuyo diagnóstico podría cambiar la estrategia de tratamiento de manera significativa. Advertencia médica importante. Estas señales pueden tener muchas causas diferentes además de la enfermedad renal. La hinchazón puede ser cardíaca o venosa. El cansancio puede ser anemia de otra causa, hipotiroidismo o diabetes no controlada. El picor puede ser dermatológico. Ninguna de estas señales es diagnóstica de enfermedad renal por sí sola. Lo que sí es claro es que si reconoces 2 o más de estas señales de manera persistente, la evaluación renal es fundamental. Y esa evaluación no se basa en síntomas, sino en 2 análisis simples: la creatinina en sangre con tasa de filtración glomerular calculada y la albúmina en orina. El análisis de creatinina que aparece en la mayoría de los paneles de sangre de rutina, junto con la edad, el sexo y el peso, permite calcular la tasa de filtración glomerular estimada, que es la medida más directa y más útil de cuánto están filtrando los riñones en ese momento. Los valores de referencia son claros: mayor de 90 mililitros por minuto es función normal. Entre 60 y 90 hay una reducción leve que puede ser parte del envejecimiento, pero que requiere seguimiento para asegurarse de que no progresa. Entre 30 y 60 es enfermedad renal, crónica moderada que requiere manejo activo. Por debajo de 30 es enfermedad renal grave. Hay un dato crítico que muchos adultos mayores no saben. La creatinina sola puede estar dentro del rango normal en el análisis, mientras la tasa de filtración ya está significativamente reducida. Esto ocurre porque los adultos mayores tienen menos masa muscular que los adultos jóvenes y producen menos creatinina de manera natural, lo que hace que el número parezca normal cuando en realidad la filtración ya está comprometida. Por eso lo que importa es la tasa de filtración calculada, no el número de creatinina aislado. Los 4 hábitos que más dañan los riñones después de los 60 y que en muchos casos se están haciendo sin ninguna conciencia de su impacto renal. Hábito número 1. El consumo crónico de antiinflamatorios sin supervisión médica. Los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno,
el naproxeno y el diclofenaco reducen el flujo sanguíneo renal de manera directa. Usados ocasionalmente en personas con riñones sanos, tienen poco impacto. Pero usados de manera crónica, semanas o meses seguidos para el dolor de rodilla, la lumbalgia o la artritis, pueden acelerar el deterioro de la función renal de manera significativa y progresiva, especialmente en adultos mayores que ya tienen algún grado de reducción del filtrado por el envejecimiento natural. La OMS y las principales guías de nefrología señalan el abuso de antiinflamatorios como una de las causas más frecuentes de deterioro renal agudo y crónico en adultos mayores. Hábito número 2. La deshidratación crónica por ingesta insuficiente de líquidos. Los riñones necesitan flujo sanguíneo adecuado y constante para realizar su trabajo de filtrado. Cuando el cuerpo está crónicamente deshidratado, el volumen sanguíneo cae, la sangre se concentra, el flujo hacia los riñones disminuye y estos trabajan en condiciones desfavorables para filtrar los productos de desecho. La deshidratación crónica moderada, que no produce sed intensa ni síntomas obvios, contribuye al deterioro renal de manera silenciosa acumulada en el tiempo. Los adultos mayores tienen menor sensación de sed que los adultos jóvenes, lo que significa que pueden estar deshidratados sin sentirlo. Y muchos reducen deliberadamente la ingesta de líquidos porque quieren evitar la frecuencia urinaria nocturna, sin saber que esa decisión puede estar costándole a sus riñones más de lo que les ahorra en viajes al baño. Hábito número 3. El exceso de proteínas o de suplementos sin supervisión en personas con riñón ya comprometido. Este es el hábito que mencioné al principio, el que muchas personas con diabetes o con presión hacen convencidas de que cuidan su salud. Las dietas hiperproteicas, los batidos de proteína tomados sin indicación médica y ciertos suplementos de creatina o aminoácidos aumentan la carga de trabajo de los riñones. En personas con función renal normal, ese aumento es manejable. En personas con filtrado ya reducido, esa carga adicional puede acelerar el deterioro. Antes de iniciar cualquier suplemento proteico o dieta alta en proteínas, una persona mayor de 60 debe conocer su tasa de filtración glomerular. Hábito número 4. La diabetes y la hipertensión no controladas. Son las dos causas más frecuentes de enfermedad renal crónica en el mundo. La glucosa elevada de manera crónica daña los vasos sanguíneos de los glomérulos, los filtros del riñón, de manera progresiva e irreversible. La presión elevada de manera crónica daña la pared de esos mismos vasos por presión mecánica. Controlar la glucosa y la presión no es solo cuidar el corazón o prevenir el pie diabético, es proteger los riñones de la causa más frecuente de su deterioro progresivo. ¿Y qué pasó con doña Esperanza? Con el diagnóstico de enfermedad renal crónica estadio 3 confirmado, su médico ajustó el tratamiento de la diabetes incorporando medicamentos de la familia de los inhibidores, SGLT2, que además de controlar la glucosa, tienen efecto protector renal demostrado en estudios clínicos. Ajustó también el medicamento antihipertensivo para usar un inhibidor del sistema renina-angiotensina que protege específicamente el riñón. Le indicó control estricto de la presión arterial con objetivo por debajo de 130. Le recomendó no tomar ibuprofeno ni ningún antiinflamatorio sin consultar primero. Y le explicó, con toda la claridad que doña Esperanza merecía después de su disciplina de 8 años, que a estadio 3 con manejo adecuado la progresión de la enfermedad renal puede frenarse de manera significativa. En 6 meses de seguimiento, la tasa de filtración glomerular no había bajado, se había estabilizado en 42 mililitros por minuto. Doña Esperanza no recuperó la función perdida en esos 8 años, pero tampoco la siguió perdiendo, y entendió que el objetivo ahora no era recuperar lo que se fue, sino cuidar lo que queda. 8 años con diabetes controlada, 2 años con señales que tenían explicaciones alternativas, análisis trimestrales perfectamente ordenados en una carpeta que nunca incluyeron los dos que hubieran cambiado todo. Un análisis de creatinina con tasa de filtración calculada y uno de albúmina en orina que en cualquier consulta de rutina toman 5 minutos adicionales de instrucciones y cuestan menos que cualquier otro estudio.
pedidos desde el primer año del diagnóstico de diabetes, hubieran detectado el daño renal cuando aún era leve y cuando las intervenciones tienen mayor impacto. Pedidos 2 años antes de que aparecieran los síntomas hubieran cambiado el estadio del diagnóstico. El diagnóstico de Doña Esperanza llegó tarde para recuperar lo perdido, pero llegó a tiempo para proteger lo que queda. Y lo que queda, cuidado correctamente, puede durar. Si este video te abrió los ojos sobre lo que los riñones hacen en silencio y sobre las señales que producen cuando empiezan a fallar, compártelo hoy mismo con alguien que tiene diabetes o hipertensión y cuyos análisis de rutina solo incluyen glucosa y presión sin creatinina ni albúmina en orina, que tiene los pies o los tobillos hinchados desde hace meses sin que nadie le haya dado una explicación que lo convenza, que lleva tiempo con un picor en la piel, que ninguna crema ni antihistamínico resuelve, o que tiene un cansancio profundo sin causa clara. Puede ser el riñón. Y cuanto antes se detecta el daño, cuanto más función renal queda al momento del diagnóstico, más se puede hacer para frenar su progresión. Los riñones no duelen cuando empiezan a fallar, no producen el tipo de alarma que hace que la persona llegue corriendo al médico, dan señales que parecen la edad, que parecen la presión que ya se sabe que está alta, que parecen la piel seca, que parecen el cansancio de vivir con diabetes desde hace años. Y mientras esas señales tienen explicaciones alternativas más inmediatas y más plausibles, el filtrado glomerular sigue cayendo de manera silenciosa y progresiva hasta que la reserva funcional se agota, y los síntomas ya no pueden atribuirse a nada más. 2 análisis simples que juntos cuestan menos que una consulta privada, la creatinina en sangre con tasa de filtración calculada y la albúmina en orina, pedidos en la misma consulta de rutina donde se pide la glucosa y el colesterol, pueden detectar ese deterioro años antes de que el daño sea irreversible. Y cuando se detecta a tiempo, cuando la función renal que queda es suficiente para trabajar con ella, el pronóstico es considerablemente diferente. Soy el doctor Alejandro Vega. Que tus riñones filtren bien hoy, mañana y por muchos años más. Nos vemos en el próximo video. Y cuéntame en los comentarios algo que puede ayudar a muchas personas. ¿Te han pedido creatinina con tasa de filtración calculada y albúmina en orina en tus análisis de rutina? ¿Tienes diabetes o hipertensión y en ninguna consulta te hablaron de revisar la función renal específicamente? ¿O ya recibiste un diagnóstico de daño renal y quieres contar tu experiencia? Me encantaría leerte y responderte.